¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos de vuelta a otra edición de GNN, la sección de noticias de Revistería Nippur. Y esta semana nos golpeó una noticia bastante fuerte, triste, que fue el fallecimiento de Robin Wood, el autor, creador de tantísimos personajes como Sabarese, Gilgamesh, Nippur, Pepe Sánchez, Mi novia y yo, Martin Hell, y bueno, Ibáñez, montones que se hicieron famosos en muchísimas partes del mundo. Un escritor que trascendió las fronteras de la literatura, ha escrito ensayos para películas, series, pero que su obra principal estuvo siempre en la historieta. Él era un historietista, un escritor de historietas. Él tenía una visión muy clara de lo que hacía, era un hombre que a pesar de toda la fama, de todo lo que vivió, siempre estuvo centrado y consciente de su función en el ámbito de la literatura y del arte en general. Él nació el 24 de enero de 1944, acá en Paraguay. Se hizo famoso en la editorial Columba con sus historietas, comenzó con Nippur de Lagash junto a Lucho Olivera, que fue el que lo introdujo a este maravilloso mundo del cómic y que nos brindó tantísimas y tantísimas historias gracias a ese impulso, gracias a su talento. Muchísimos comenzamos a leer, no en mi caso, pero muchísima gente comenzó a leer con las historietas que salían en D'Artagnan, el Tony, Intervalo y tantas otras, ¿no? Él es, podría decirse, un mangaka sudamericano, ya que inclusive las historias, la forma que eran publicadas se parece mucho para aquellos que no conocieron la obra de Robin Hood en su momento, salían en revistas donde salían muchas historias juntas de distintos autores, distintos dibujantes, bien al estilo una Shonen Jump o cualquier otra de esas revistas que compilan varios autores que salen en Japón, y después salían los tomos recopilatorios. Había tomos recopilatorios del Tony que agarraban historias de Nippur o de Sabarese, de Pepe Sánchez, he dicho por la propia editorial Columba, que en su época vendía más de 2 millones de ejemplares solo en Argentina. 2 millones de ejemplares por mes coloca a Robin Hood como uno de los autores más vendidos del cómic en toda la historia. Rivaliza con muchísimos mangakas de hoy en día en popularidad. Él ganó el premio Eisner en los 90 gracias a su obra de Dago. Fue el autor más famoso de Occidente en los últimos 30 años de cómics. Y él la tenía muy clara. Él trabajó con muchísimos dibujantes, con todos ha tenido muy buenas relaciones laborales, aunque él trabajaba de una forma que mandaba el guión y casi nunca se encontraba con sus dibujantes. Está muy bien explicado acá en su biografía. Con uno de los que más se entrosó para trabajar era con Carlos Gómez, el que dibujó por mucho tiempo Dago, porque se entendían automáticamente, como siempre está cuando la historieta es hecha por un escritor y otro dibujante, llegar al punto común, que las ideas que el escritor imagina sean plasmadas de la forma más coincidente posible por el dibujante. Muchísimos autores, cuando vos hablas con ellos, que sobre todo autores latinoamericanos que están acostumbrados a escribir y dibujar y que pasaron a trabajar a Estados Unidos, entonces pasan a hacer una parte nomás del trabajo, escriben o dibujan, generalmente dibujan, después le tienen que pasar al colorista y al entintador, que generalmente el dibujante latinoamericano, europeo, dibuja en tinta y si hay que colorear también. Y verlo por la obra de otro y de repente sus ideas no coincidían con lo que es el resultado final. Pasa también mucho con el escritor y el dibujante, cosa muy bien plasmada en Descubriendo la historieta de Todd McCloud, que explica ese proceso del escritor y el dibujante separados y le explica en historietas y ves como la curva se va abriendo, ¿no? Tipo, saludan
programan todo y después cada uno va para a su lado y se hace muy difícil enganchar. Robin Hood conseguía enganchar las partes. Y con Carlos Gómez eso era automático, esa curva no se hacía, estaba así todo el tiempo. Eso es una cosa que él destaca mucho acá en su biografía. Como ya dijimos, muchísima gente comenzó a leer con los cómics de Columba, una historieta muy, muy popular que la compraba toda la esfera social. Era como el cómic comenzó, las raíces del cómic. Es una literatura popular. A mí particularmente, a nosotros acá en Revistería Nippur, elegimos el nombre de Nippur para homenajear a Robin Hood y a la historieta en sí. A medida que vos vas leyendo sus historias, te pegan muy fuerte, inclusive historias que se publicaron hace 30, 40 años, como las primeras de Nippur, siguen siendo muy buenas hoy en día, con una narrativa que no ha envejecido nada. O sea, que te muestra el talento que el escritor tenía en su forma de narrar. Vos agarrás muchas historietas viejas, no todas, pero muchas, y vos notás un cierto envejecimiento en la narrativa, que hoy por hoy es mucho más dinámica. Entonces, de repente, a gente que está acostumbrada a una dinámica más moderna, más rápida, las historietas viejas le parecen un poco pesadas y tediosas. Y no pasa eso con las de Robin Hood. Tipo, tenía una narrativa muy, muy buena. Y sus historias llegan. Todavía te seguís matando de risa con Pepe Sánchez o con Mi novia y yo. Y sentís todas las emociones del puro Dago como si fuesen el primer día, ¿no? Y a medida que vas descubriendo las obras de él, más tenés ganas de leerlas. No comencé leyendo él, pero a medida que las fui leyendo, más me fue gustando y realmente te llega muy, muy fuerte. Él además tenía una visión muy clara de la historieta, ¿no? Como dice acá, 208, muchos autores le dicen que tenía que llamar la historieta como literatura ilustrada. Y él dice, ¿sabes qué? Yo escribo historietas, yo hago historietas, hago lo mejor que puedo, me gusta, me divierte, le tengo afecto y es historieta. La literatura ilustrada la metés donde la espalda pierde el buen nombre. A mí no me vengan con eso. Yo hago eso, es mi trabajo, lo amo, me gusta, escribir me gusta, no voy a estar diciendo esto es más respetable que lo otro, esto es como decir, a mi hijo idiota no lo quiero, pero a mi hijo inteligente sí. Esa era la visión sobre eso de llamar al cómic, a la historieta tipo novela gráfica, para intentar darle un estatus mayor, anda a saber por qué. Una visión similar tiene Alan Moore con respecto a nombrar todo novela gráfica para intentar darle un estatus intelectual. Eso te demuestra cómo él era consciente, él hacía obras de calidad, pero sin creérsela. Eso era muy, muy importante porque le permitió mantener el foco y siempre escribir con el mismo talento a cada historia, a pesar que pasaron miles y miles de páginas. Vos lees una historia de Robin Hood y siempre va a tener el mismo nivel porque él ponía el 150% de su talento, de su dedicación a eso. A él le gustaba. Y eso se sentía en la hora de leer la historieta, que por más que era arte, por más que era, como él mismo dice, mercadería, estaba todo ahí, estaba todo lo que quería, porque el objetivo de un escritor es escribir y ser leído. Y cuando vos le intentás dar ese énfasis intelectual, de repente te separás del objetivo principal, que es que la gente lea lo que estás escribiendo. Y eso lo tenía muy, muy claro. Y por eso creo que él siempre fue tan bueno y tan impactante, siempre. Los años no le afectaron, ¿no? Él inclusive tenía muy buena visión de otros escritores y dibujantes del cómic, como decíamos lo de Carlos Gómez. Cuando ilustra Carlos Gómez me pasa algo extraordinario. El resultado es exacto como lo estaba en mi mente. Él es el dibujante que a mí me gustaría haber sido.
es muy, muy, muy lindo. Por ejemplo, cuando él habla de Alan Moore, dice, para mí Alan Moore es un caballero extraordinario en su propia liga. Este, Leí una docena de Viajes de Vendetta y la Liga de Caballeros Extraordinarios y nunca me cansé de ellos. Siempre encontré algo nuevo, un detalle nuevo cada vez que los leía. Para mí, Frank Miller puede ser definido, si es que se puede definir a un artista de ese nivel, eh, como una sola palabra, gótico. Su Batman surge de la oscuridad, del misterio y de lo atormentado y rabioso. Así nos hace recordar que él es un ser humano atrapado en el misterio de su otro yo, el sigiloso enemigo del mal. Todo lo que le pasa a Batman podría haber sucedido a cualquiera, en cualquier parte y en cualquier momento, porque Batman es lúgubre y es un universo por sí solo. O sea, por más que él no hacía superhéroes, cuando habla de Osterhand dice que él desacartonó la historieta latinoamericana, que antes se parecía mucho a la estructura del cómic americano, y después él le dio vida gracias al talento que tenía Osterhand. Él leyó montones de libros, en todo el tiempo destacaba como leyó Hemingway o la Biblia o cualquier otra que no puede parar de leer, y cómo eso lo influenciaba junto con sus viajes. Aunque nunca viajó para escribir, siempre los viajes lo influenciaron a él. Eh, y esa vida de ambulante le dio una perspectiva del mundo que muy pocos supieron aprovechar o han tenido la oportunidad de tenerla, y la plasmó en todas sus obras. Por eso deja un hueco muy, muy grande que nunca va a poder ser reemplazado del escritor más famoso del Paraguay, el más leído, uno de los escritores de historieta más famosos del mundo, eh, que no va a haber un reemplazante nunca a su altura, y desde ya le sentimos muchísimo la falta. Sabemos que no vamos a tener obras nuevas de él, pero siempre nos dejó su obra y todos sus personajes, donde hay un poco de él en cada uno de ellos, y que siempre, siempre nos van a alegrar. Su tenacidad, su voluntad para salir adelante, son ejemplos a ser seguidos, y que nos llena de pena saber que ya no está más. Pero así es la vida, y tenemos que festejar todas las obras que tenemos a disposición de él para leer en nuestra vida, ver cómo con talento, con disciplina, con dedicación pueden surgir escritores en cualquier parte del mundo, dibujantes, y que el cómic es una obra universal, que el cómic es un arte, y él era un gran artista. Así que muchas gracias por mirar, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos la próxima.